El Poder Judicial, a propósito de unas acciones legales que está realizando el senador Fernando Rospigliosi, ha publicado en la cuenta oficial de Twitter lo siguiente. A ver en pantalla, por favor. Ahí está, es la cuenta oficial de Twitter. Bueno, ahora X, ¿no? O X en castellano. Dice: frente a interposición de denuncias contra magistrados del Poder Judicial ante la Junta Nacional de Justicia, titulares de cortes exigen respeto absoluto al criterio e independencia de la función jurisdiccional, al recordar que todo cuestionamiento de decisiones judiciales debe canalizarse a través de mecanismos procesales e instancias de aplicación correspondientes. Y publican las dos páginas de un mamarracho, lo cual me hace acordar a los iracundos, ¿te acuerdas? Mamarracho, mamarracho. Bueno, pero vamos a leer con tono marcial, pues A ver. Música, maestro. Tono marcial. Tono marcial. Ahí está, como me encanta esta. Pronunciamiento oficial de los presidentes y presidentas de la Corte Superior de Justicia del Perú. El lenguaje inclusivo que incluye idioteces, presidentas y presidentes. Bueno. Pronunciamiento. Las presidentas y los presidentes de las Cortes Superiores. ¿Por qué no ponen de los cortes y de las cortes? De las cortas. ¿Ah? De las cortas. De las cortes y de los cortes. ¿Qué te parece? Para ser inclusivo, pues, ¿no? Las presidentas y los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del Perú, frente a las recientes expresiones públicas e interposición de denuncias ante la Junta Nacional de Justicia JNJ por parte de actores políticos con representación parlamentaria contra magistrados del Poder Judicial, emitimos el presente pronunciamiento en salvaguarda irrestricta de la independencia judicial y el criterio jurisdiccional de los magistrados del país frente a cualquier intento de amedrentamiento, injerencia o condicionamiento externo. 1. La independencia judicial como pilar innegociable de la democracia. La independencia judicial constituye una garantía fundamental de rango constitucional consagrada en el artículo 139, inciso 2 de la Constitución Política del Perú. Ahí deberían poner entre paréntesis, la cual no respetamos salvo en lo que nos convenga. Punto. Esta norma prohíbe de manera categórica que cualquier autoridad, poder o estado o actor social o político interfiera directa o indirectamente en el ejercicio autónomo de la función de juzgar. Se reafirma que la independencia no es un privilegio personal del juzgador, sino un derecho esencial de la ciudadanía para asegurar una administración de justicia imparcial, idónea, transparente y sometida estrictamente a la Constitución y a las leyes. 2. Prohibición absoluta de penalizar o sancionar el criterio jurisdiccional. De conformidad con el artículo 18 de la Ley de la Carrera Judicial y el artículo 5 del Código de Ética del Poder Judicial, ningún magistrado puede ser objeto de sanción, persecución ni amedrentamiento disciplinario o penal en razón del sentido de sus resoluciones o sus interpretaciones del ordenamiento legal, porque prejuzgar, cuestionar o atribuir responsabilidad por la aplicación fundada del derecho vulnera abiertamente la función jurisdiccional. Toda discrepancia con una decisión judicial debe encauzarse de forma exclusiva e idónea mediante el sistema de recursos procesales e impugnaciones previstos por la ley. Era pues impugnaciones previstas por la ley. ¿Quién redacta este tipo de mamarra? Por eso es mamarracha. 3. Subordinación exclusiva a la Constitución, la ley y la verdad procesal. ¿Qué es la verdad procesal, Lucho? Lo que seguramente los jueces se encuentran en un proceso, ¿no? Lo que la ellos actuación dicen que es la probatoria, verdad. claro, es su verdad procesal. En concordancia con los principios expresados por la Presidencia del Poder Judicial. ¿Por qué no ponen el presidencia también? Del Poder Judicial, reafirmamos que la Administración de Justicia, siguiente página, no se somete, subordina, ni responde a intereses de índole política,
partidaria, económica, mediática, ni de ninguna otra clase. Aquí tenemos que reírnos, ¿no? Dios mío. Están reclamando risas y salsa con caviar. Sí. La función de juzgar debe ejercerse con absoluta neutralidad, el libre e imparcial juzgamiento de las causas puestas en conocimiento de los magistrados. Por tanto, las presidentas y los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del Perú que suscriben, reafirmamos nuestro compromiso irrestricto con la defensa de la independencia judicial, salvaguarda fundamental de los derechos ciudadanos y premisa básica del Estado constitucional de derecho. Exigimos el respeto absoluto al criterio e independencia de la función jurisdiccional, recordando que todo cuestionamiento a las decisiones judiciales debe canalizarse a través de los mecanismos procesales y las instancias de apelación previstas en el ordenamiento jurídico. Exhortamos a los actores políticos y autoridades en general a abstenerse de cualquier acto de amedrentamiento, injerencia o instrumentalización de las instituciones públicas contra los magistrados que cumplen la función de juzgar con apego a la Constitución. No me hagan reír, oye, por favor. Las leyes y los tratados internacionales. Dado en la ciudad de Lima a los 11 días del mes de agosto del 2026. Firmado. ¿Cuántas cortes superiores de justicia existen en el Perú? 36. 36, ¿no? A ver, ayúdame a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. La mitad. Sí. La mitad exactamente de los 36. Entonces, no son pues las presidentas y los presidentes de las cortes, sino son 16 presidentes de corte que están publicando este mamarracho. Ahora, hay que decirles a ellos lo siguiente, ¿no? Porque esto pues es una manipulación presentada realizada por la señora Janet Tello, su grupo del JUSDEM, ¿no? Donde está la señora Elvia Barrios, el señor Víctor Prado Saldarriaga, y que han convocado pues ovejunamente a estos 16, porque no son los 36, a estos 16 para que puedan estar presentes, ¿no? Y ellos dicen que lo hacen en salvaguarda irrestricta de la independencia judicial y el criterio jurisdiccional. A ver, se quejan de que hay un entrometimiento por las denuncias que se están formulando. ¿Y por qué se está formulando denuncias contra contra algunos jueces? No contra todos, contra algunos jueces. Lo ha hecho el congresista Rospigliosi, lo ha hecho el almirante Montoya, lo he hecho yo. No solamente en mi caso he denunciado a jueces en la Junta Nacional de Justicia, sino también ante la Fiscalía de la Nación. Y a propósito, ya le acaban de abrir investigación a 3 jueces, de lo cual hablaremos en otro momento, ¿no? A 3 jueces superiores. ¿Por qué? Porque en lugar de aplicar la Constitución, están insertando galimatías pseudojurídicas en sus decisiones jurisdiccionales, traficando decisiones políticas disfrazadas de terminología pseudojurídica para ejecutar operaciones políticas de persecución a quienes vencieron a los terroristas asesinos de Sendero Luminoso en la década de los años 80. Y para ello se valen del poder que el Estado les ha otorgado cuando los han investido como jueces de la República. Y esa ejecución política está coordinada con actores políticos que son las ONGs de izquierda, que dicen defender derechos humanos, pero que no defienden derechos humanos, sino defienden a terroristas abiertamente, terroristas asesinos de Sendero Luminoso, y con el aval
de los emisarios de las distintas ONGs de América Latina que han terminado trabajando dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, específicamente en la Comisión Interamericana que está en Nueva York y de la Corte Interamericana que está en San José de Costa Rica. Solamente ya en ese punto, ¿de qué independencia están hablando ellos? Si más bien por el contrario han permitido el ingreso y la penetración de actores políticos, las ONGs, para poder tomar este tipo de decisiones o de operativos políticos, operaciones políticas disfrazadas de judicialización. ¿De qué entonces independencia están hablando? Eso es lo primero. ¿O acaso es falso que los hijos de conocidos ONGeros como el señor Ernesto de la Jara, alias Ernie, no mandó a trabajar a su hijito a una fiscalía de interculturalidad y derechos humanos, que son justamente las fiscalías donde litigan estos ONGeros? Sí. ¿Eso es cierto o es falso? Totalmente cierto, ha sido documentado y expuesto públicamente. Igual el caso de... ¿No es cierto acaso que el hijo del señor Carlos Rivera, su hijo se llama Carlos Martín, también se fue a trabajar a esa fiscalía? Totalmente cierto. ¿Y eso es gratis? Yo creo que no. A ver, si yo mandara a trabajar a mi hijo a esas fiscalías o a cualquier otra. No lo contratan. ¿Ah? No lo contratan. No, imagínate que lo contraten. ¿Qué dirían? Conflicto de interés. Que estoy penetrando, ¿no es cierto? Claro. El sistema, porque estoy metiendo a mi hijo y conflicto de interés y todo el asunto. Claro. Pero no, de ellos no hay que tocar, porque ellos son los señores, ¿no? Entonces, eso solamente es la punta del iceberg. Ahora, con ellos se viene parte, porque este aparato, esta organización política, tiene varias ramas. Una es la rama de los pseudointelectuales, o pseudoacadémicos, donde encontramos a gente que trabaja específica y marcadamente en la Universidad Católica del Perú, ¿no es cierto? Y donde salen a hacer soporte académico a este tipo de mamarrachos. Porque ahí, ¿acaso es falso de que existe un IDEPUC? No existe un instituto de democracia de la pontificia, de democracia y derechos humanos, sí. de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que se mete en estas decisiones judiciales y hace presión política. ¿Acaso no es cierto que el IDEPUC, por ejemplo, mandó como amicus curiae a una señorita para sustentar en contra de la constitucionalidad clara de la ley 32.107 al Tribunal Constitucional? ¿No estuvo ahí presente el IDEPUC? Sí, estuvo presente. Y donde fue revolcada literalmente por el juez constitucional, el señor Gustavo Gutiérrez, cuando le preguntó sobre el famoso control de convencionalidad. Dijo, eso ha surgido de la sentencia Almonacid Arellano versus Chile, en cuyo fundamento número tal se habla del... No me cuente eso. Dígame, ¿quién fue el señor Almonacid Arellano? Le dio un derrame cerebral y ahí quedó. Tuvieron que traerle agua de azar y todo el asunto porque se desmayó. Porque así son. Se aprenden el libreto de memoria y a la hora en la que hay que entrar al debate, muertos. Y esa es presión política. Otro, el ala periodística para ejercer presión. ¿No es cierto acaso que el Poder Judicial, por lo menos este Poder Judicial de Yanet Tello, o el Ministerio Público de Pablo Sánchez, de Zoraida Ábalos, de Delia Espinosa, tenían clarísimas relaciones con aparatos mediáticos que se encargaban de dar soporte previo
Predio Chancay, porque ahora acabamos de saber también, gracias a una revelación que está todavía pendiente de hacerse mucho más pública, del almirante Cueto, que integró la Comisión de Inteligencia del anterior Congreso y que se sabe que con dinero sucio se pagaba, y proveniente de esas ONGs, por eso no les gusta pues que les fiscalice, porque se utiliza para cosas non santas. Y dentro de ello, pagos a periodistas para soportar a gente como Rafael Vela, José Domingo Pérez, por ejemplo, o en el Poder Judicial a un Carguancho, o a un Víctor, el juez del caso Cócteles, ¿cómo se llama? Víctor Zúñiga. Señor Urday. O Chávez Tamariz. Y claro, salían en jauría todos a defender, ¿no? Y a ensalzarlos. ¿De qué independencia están hablando, señores presidentes y presidentas de las 16 cortes que están representadas ahí? Porque no son las 36, sino son solo 16. Y dice, una persecución en contra del criterio jurisdiccional. Pero un ratito, ¿qué cosa? ¿Qué criterio jurisdiccional? Criterio es lo que le da la gana poner en una sentencia. A eso le llaman criterio. ¿Y eso es criterio? No, de ninguna manera. Como por ejemplo decir la babosada esta según la cual, como en el Tribunal Constitucional para declarar la inconstitucionalidad de una ley se necesitan 5 votos, por lo tanto, por interpretación teleológica y sistemática, también se necesitan 5 votos para declarar la constitucionalidad de una ley. Mío. Oye, ¿qué viene en el agua? ¿Qué están? A lo mejor nos están envenenando, Lucho. A lo mejor han descubierto un líquido y lo hacen gotear en sedapal de idiotoína, ¿no? Y eso están tomando en cántaros de agua estos jueces. Porque ahora han creado un recurso, el recurso de conformidad constitucional. Confirmación de constitucionalidad. Dios mío. Porque si una ley no se confirma, ¿no? Entonces no es constitucional. No es constitucional. ¿Quién les ha dicho estos grandes e ilustrados juristas de la Corte Suprema? ¿A eso le llaman criterio? O sea, a necedades, a ilogicidades, a estupideces. Yo le reto, señora Tello, venga aquí a ver a defender con lógica y epistemología los mamarrachos que se construyen para inaplicar la Constitución. La Constitución dice, y está en el artículo 2, inciso 24, literal D de dado. Nadie puede ser procesado ni condenado por hechos que en el momento de su realización no se encuentren expresa e inequívocamente tipificados como delitos. ¿Qué parte no se entiende? Esto lo puede entender hasta un retrasado mental. Pero esta gente o es poco menos que retrasado mental o ya son tercos, pues. Y como no son, y sabemos que no son poco menos que retrasados mentales, solamente nos queda la otra alternativa, son tercos, porque están ejecutando decisiones políticas. Dime, Lucho, por favor, ¿en qué artículo del Código Penal vigente en los años 80, o sea, del Código Penal de 1924, se encontraban tipificados los delitos de lesa humanidad? En ningún artículo, porque no existía. Entonces, ¿cómo carajo se puede haber procesado, ya no te digo condenado, procesado a militares por crímenes de lesa humanidad que no existen hasta el día de hoy en el Perú? Viola el principio de legalidad, claramente. Ya, entonces, ¿de qué criterio estamos hablando? Estamos hablando de las idioteces esas de que el control de convencionalidad y el jus cogens y... ¿Eso es jurídico? No. ¿Eso es jurídico? Es un discurso político. Son discursos ideológicos, son discursos políticos. Y particularmente el jus cogens es la aplicación de la analogía. Como se hizo así en el Tribunal de Nuremberg y esto se parece, por lo tanto debemos hacerlo aquí. Eso no es analogía. Totalmente analogía. ¿Y la analogía está permitida en el derecho penal? Está proscrita.
Está en el artículo 3 del título preliminar del Código en la Penal. ¿Qué Constitución. carajo les pasa? Dios mío. Y todavía hablan de criterio jurisdiccional. ¿A ese tipo de monsergas le llaman criterio? A ver, que venga acá el señor Salas Arenas y que sostenga cómo es que en un conflicto armado interno, el concepto conflicto armado interno, que es el neologismo con el cual el día de hoy se llama lo que antiguamente llamábamos guerra civil, nació en la doctrina de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y para Ruanda. Y en ambos casos se ha definido que el conflicto armado interno es un conflicto no internacional, sino dentro de un propio territorio nacional, donde dos o más partes se enfrentan alzados en armas y donde cualquiera de las partes, un ejército regular o un ejército miliciano de revolucionarios, rebeldes, o como ustedes quieran llamarles, terroristas, ambos pueden cometer crímenes de lesa humanidad. Eso es un conflicto armado interno. Si ambos pueden cometer crímenes de lesa humanidad y sabemos que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, entonces, ¿por qué Salas Arenas, en la sentencia en la ejecutoria suprema del recurso de nulidad 944/2015 nacional, declaró prescrita la acción penal contra dos asesinos de Sendero Luminoso que se fueron como caravana de la muerte matando aquí y allá? ¿No dicen que en un conflicto armado interno las dos partes pueden cometer crímenes de lesa humanidad? Entonces, ¿por qué a ellos sí les aplica la prescripción, a los terroristas de Sendero, y no a los militares? ¿A eso le llaman criterio? A ver, venga aquí, señor Salas Arenas, y defienda en términos lógicos, epistemológicos y jurídicos, no con galimatía de que la convención de imprescriptibilidad y el control de convencionalidad, que no existe. No existe. Lo que existe es un control de constitucionalidad. Y la Constitución dice claramente: nadie puede ser procesado ni sancionado, condenado por hechos que en el momento de su realización no se encuentren expresa e inequívocamente tipificados como delitos. ¿Y qué cosa dice el artículo 5 de la ley 32.107? Nadie puede ser procesado ni condenado por crímenes de lesa humanidad antes del 1 de julio del año 2002. Eso que dice la ley, el artículo 5 de la ley 32.107, ¿no es lo mismo que dice la Constitución, solamente que en concreto? Sí, por supuesto. Entonces, ¿dónde está la inconstitucionalidad? Y todavía tienen la desfachatez, estos 16 que firman, de salir a hablar de defensa del criterio jurisdiccional. Que los jueces no están exentos de denuncias. ¿Quién les ha dicho a estos señores que están exentos de denuncias? De ninguna manera. ¿Por qué? ¿Qué cosas son ellos? Ellos responden por prevaricato. Por supuesto. Claro. Claro que sí. Y lo que están haciendo al inaplicar la Constitución, prefiriendo galimatías políticos y artilugios pseudojurídicos, es traficar decisiones políticas disfrazadas de judicialización, y eso es cometer prevaricato. ¿Podemos denunciarlos entonces? Por supuesto, está habilitado Ya. para eso. ¿Y eso tiene que ver con la independencia judicial? ¿Se está atentando contra la Es el independencia judicial? derecho del ciudadano de cuestionar una resolución prevaricadora, no Entonces, abiertamente ilegal. ¿quién les ha dicho a estos 16 que han ido a firmar aborregadamente, porque Yanet Tello seguramente los ha llamado? Firmen. ¿Quién les ha dicho que los jueces no pueden ser denunciados? ¿Quién les ha dicho? Y peor todavía, ante la Junta Nacional de Justicia, que es el lugar al que se les debe denunciar, pues porque Corresponde a ello. están incumpliendo su función de juez. ¿Cuál es la primera función del juez? Aplicar la Constitución.
¿Y qué es lo que están haciendo estos señores? No aplicar. No aplicar la Constitución. Entonces, ¿de qué se quejan? ¿De qué se quejan? Son los primeros que han violado la Constitución. Son los que se han aliado políticamente a sectores miserables, aliados del terrorismo para perseguir a militares. Y no solamente a militares, sino a enemigos políticos de ellos. Por eso la señora Fujimori estaba en la cárcel. Yo no soy fujimorista. Nunca lo seré. Jamás. Pero ya hemos dicho una y la seguiremos diciendo 1000 veces más. Nosotros no defendemos a personas. Nosotros defendemos principios. Si esto se le tiene que aplicar un día, por ejemplo, al señor Carlos Rivera, que eventualmente en un movimiento pendular de la historia se encontrara en la otra posición, yo tendría que defender a Carlos Rivera, aunque no me guste, aunque me haya atacado. Yo no aplaudiría como él, que se joda. No. Porque acá nosotros defendemos principios. Esa es la gran diferencia. En cambio, ellos sí celebrarían. No celebraron con un vino. Con un vino, la muerte de Alan. Hay que tener el alma negra. Sí, hay que tener el alma negra. Sí. Hay que tener el alma negra y bien podrida. Y ser sátrapa. Y sátrapa. Sátrapas. Esos son 16 sátrapas. Y yo me pregunto, ¿y los otros 19? Porque son 36. Los 20. Perdón, los otros 20 no dicen nada. ¿Por qué no dicen, un ratito, yo no firmé ese comunicado? ¿Por qué no lo dicen? Carajo, qué tremenda corte.